¿Cómo estás? Aquí estamos desde el Almanaque del Futuro con un podcast al cual hemos invitado a Mario Portugal. Es una persona allegada al Almanaque del Futuro, eh, amigo, digamos, de las transiciones. Mario es sociólogo, eh, él es boliviano y él tiene una trayectoria académica muy interesante porque trabaja y investiga en lo que son los temas de salud digital, la medicina intercultural y la teoría racial crítica, además de otros temas de las que yo sé que lo está trabajando como tal. Y queremos aprovechar de hablar con Mario hoy el tema de la ancestralidad versus la digitalización en la salud, porque aparentemente suena como contradictorio, pero a lo mejor no es así. Pero quien nos puede explicarlo mejor es Mario. Mario, gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenos días y cuéntenos qué piensas sobre el tema. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro. Jorge, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero un poco para organizar lo que voy a comentar. Quiero empezar hablando de qué es la medicina tradicional. Después voy a comentar un poco sería la medicina digital y después ya en sí, pues pasaríamos a lo que, a ver si hay estas conexiones, si hay estos más bien desencuentros. Comencemos entonces por la medicina tradicional, ¿no? Que la OMS define como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales, minerales, terapias espirituales y otros tipos ¿no? de prácticas. Entonces, la medicina pues, tradicional tiene al menos 5 características. Uno es la etiología múltiple, es decir, para estas medicinas hay diversas causas o factores que van a influir en la salud, no es una única, ¿no? Entonces, en este sentido, se pregunta, digamos, a la medicina tradicional qué es lo que nos hace enfermar y las respuestas van a ser varias, te van a decir, pueden ser causas ambientales, pueden ser psicológicas, espirituales, ¿no? Entonces son como muchas causas, no es una sola, digamos, eh, para precisar, ¿no? Por lo tanto, también las medicinas tradicionales son holísticas porque entienden que al individuo en su totalidad, ¿no? No somos un ser aislado. Entonces, para ellas está el cuerpo físico, pero también es muy importante el espíritu, ¿no? Y en nuestro contexto social. Entonces, por lo mismo, por este contexto social, la medicina tradicional involucra a la comunidad, ¿no? Enfermarse no es algo individual simplemente, sino que es algo que potencialmente puede perjudicar a la comunidad. Por lo tanto, también la atención debe ser colectiva, ¿no? Se debe estar la familia, la comunidad. Por eso digamos, en muchas comunidades indígenas en las que yo he visitado en el pasado, ¿no? En Bolivia, también en Ecuador, el tiempo que viví allá, muchas veces, pues, cuando alguien se enferma, está muy enfermo, es toda la comunidad está pendiente, ¿no? Tratando de ver cómo se puede ayudar, porque no es, digamos, como solamente responsabilidad de la persona enferma, sino, como digo, se preocupa, se involucra a la comunidad. Las medicinas tradicionales también tienen sus técnicas de curación propias, ¿no? Que han sido desarrolladas a lo largo de generaciones, ¿no? Que cada cultura tiene sus formas de utilizar las plantas, de utilizar ciertos animales, ¿no? Entonces es algo también que tiene mucha tradición, mucha ancestralidad detrás de ello. Y también la última característica es que tiene un modelo epistemológico muy particular, ¿no? Es un modelo de conocimiento y de comprender la salud muy distinto
no solamente muchas veces entre las mismas medicinas tradicionales, sino también en comparación, digamos, a la medicina occidental, ¿no? Tiene, digamos, sus propias representaciones, sus formas de entender qué es estar sano, qué es estar enfermo, y al mismo tiempo sus propias prácticas, lo que decíamos, ¿no? Unas formas de curar muy específicas para cada enfermedad. Un ejemplo de esta forma de entender distinta, de este modelo epistemológico, por ejemplo, para las culturas andinas, lo que es el equilibrio entre lo frío y lo caliente, ¿no? Entonces, eh, si se rompe ese equilibrio, por ejemplo, te dirán, si te vas de un lugar muy caluroso, sales al frío, te vas a enfermar, ¿no? Que obviamente tiene también, desde la medicina occidental, tiene una explicación eso, sobre todo te lo explicarán quizá por los viruses, ¿no? Que en ciertos ambientes pues viven, pero en el caso, por ejemplo, de la medicina andina, se trata de este equilibrio, ¿no? Que a veces no solamente tiene que ver con el clima, ellos también te hablan, por ejemplo, de que hay alimentos cálidos, alimentos fríos, y obviamente si comes demasiado de uno de estos alimentos, pues te puedes enfermar, ¿no? Entonces, esa, digamos, es esta epistemología o forma de entender muy particular. Em, Yendo un poco a los riesgos que hay de la salud tradicional, porque no solamente son pues, beneficios, ¿no? Está por un lado que muchas veces las prácticas no pueden tener, no tienen una regulación. Y aquí está la pregunta, ¿quién, digamos, controla que un curandero o un médico tradicional haga un buen trabajo, ¿no? Que esto es algo que en algunos países se ha tratado de, pues, ver cómo se puede controlar, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Hay la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional, ya desde los 90, incluso finales de los 80, para ver si se puede de alguna manera controlar, regular lo que hacen los médicos, aunque a veces es difícil. También muchas veces, pues, la medicina tradicional puede tener diagnósticos erróneos, ¿no? O incluso casos en que se retrasa el tratamiento pues, con medicina más convencional, ¿no? Hay muchos casos, yo, bueno, a lo largo de los años he escuchado muchos casos, por ejemplo, de curanderos que se negaban a que una persona que ya estaba muy enferma vaya al hospital porque decían, no, no, yo lo curo, yo lo puedo salvar. Y muchas veces ya cuando la persona realmente ya estaba mal, pues llegaba ya casi en las últimas al hospital, ¿no? Y eso era por una falta de atención previa. Entonces, eso, entre paréntesis, también nos muestra que la necesidad que hay incluso estos días de que la medicina pues sea pensada como algo más intercultural, ¿no? Donde haya muchos actores, incluso de diferentes tradiciones. Otro problema también es que es muy común ahora, es el uso fraudulento de medicina tradicional, ¿no? Uno, pues en las calles, sobre todo en América Latina, ve en todo lado curandero que cura de esto, que cura el otro. Entonces, a veces es muy difícil saber realmente si un curandero es efectivo o no es efectivo, o simplemente si se trata de un charlatán, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver mucho con que la medicina tradicional se ha vuelto en muchos lugares como una práctica con fines de lucro, ¿no? Y muchas veces los curanderos no son buenos. Y también un último problema, pues muchas veces se reproducen los estigmas, ¿no? Las explicaciones discriminatorias de una enfermedad. Muchas veces los mismos curanderos tienen, digamos, sus prejuicios. Entonces dicen, esta enfermedad es porque tú hiciste tal cosa, ¿no? Un ejemplo que siempre doy es cuando estaba haciendo trabajo de campo hace muchos años entre los isoseños en Bolivia, que me contaron el caso de una mujer que tenía problemas mentales, pero que el Ipaye pues dijo, no, esta es una bruja, ¿no? Entonces a la mujer, bueno, la comunidad medio que la maltrata, la proscribe, ¿no? Y ella tiene que salir, pero en realidad no era que pues
se enfermara o tuviese potencial de ser enferma, sino que simplemente ella misma estaba enferma, ¿no? Eso en cuanto a la medicina tradicional. Ya hablando de la salud digital, que es este uso de tecnologías de información, ¿no? Comunicación para apoyar la salud, según lo que define la OMS. En los últimos años se ha desarrollado mucho la tecnología en lo que es en la salud. Voy a nombrar simplemente cuatro áreas que creo que son las más visibles. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, dentro de la salud digital, lo que es la telemedicina, que se ha desarrollado sobre todo a partir de la pandemia, que es este prestar, ¿no? El servicio de atención de la salud a través de tecnologías de información, ¿no? De Zoom, de WhatsApp, lo que estamos haciendo en este momento, una videollamada, se ha convertido, digamos, también en una forma estándar de hacer consultas médicas, ¿no? Diagnósticos, seguimientos sin necesidad de una presencia física. Entonces, esto obviamente pues ha contribuido un poco a la salud porque se puede llegar a través de este medio a lugares alejados, ¿no? Puede haber un monitoreo un poquito más constante. Entonces, este, digamos, es un elemento de lo que es la telemedicina, de lo que es la salud digital. También en estos años se está utilizando mucho lo que se llama los wearables en inglés, es decir, esta tecnología que utilizamos, que tiene que ver también con bueno, que lo que se llama el Internet de las cosas, ¿no? Son dispositivos que uno utiliza, por ejemplo, relojes, no sé, bandas en la mano o incluso ya se llega hasta prendas de vestir y que están conectados a Internet y que recogen, transmiten y analizan incluso datos de la salud de una persona en tiempo real, ¿no? Entonces, muchos de estos, por ejemplo, hay estos relojes que uno a veces utiliza mucho ahora, ¿no? Son capaces de medir, por ejemplo, ritmos cardíacos, presión arterial, la cantidad de sueño ¿no? que estamos teniendo diario o nuestra actividad física, ¿no? Y estas se integran obviamente a plataformas, a aplicaciones que van a permitir este continuo monitoreo, ¿no? Y personalizado. Entonces, eso de alguna forma ayuda a la prevención, ¿no? A la alerta temprana para saber pues, si alguien se está por enfermar, ¿no? Em, entonces, ese es otro aspecto. También la historia clínica es algo ¿no? Un elemento muy importante, la historia clínica electrónica. Son estos sistemas digitales para almacenar información médica, ¿no? Antes bueno, hasta ahora todavía en algunos lugares el doctor lo hacía en hojas, y no eran hojas y hojas de lo que nos enfermábamos, de qué medicina nos daban, qué tratamiento, etcétera. En cambio, ahora todo esto está digitalizando y esto obviamente tiene sus ventajas, permite que accedamos a esta información desde cualquier lugar, ¿no? Si nos cambiamos de país, pues a través de esto un médico en otro país puede tener acceso a esta información. Entonces, ese también es un elemento muy importante. En estos últimos años también la inteligencia artificial en la salud se ha vuelto algo muy común, ¿no? La inteligencia artificial en este caso es la aplicación de algoritmos para procesar datos médicos, ¿no? Con estos fines terapéuticos, diagnósticos. Digamos, la inteligencia artificial, y más tarde voy a hablar sobre unos ejemplos, permite que se almacene, bueno, esta información de nuestra individual, pero también grupal, para que a través de la inteligencia artificial, pues potencialmente tengamos un mejor diagnóstico, ¿no? Mucho más ajustado a nuestra necesidad específica de nuestro cuerpo. Entonces, se está utilizando bastante eso también para intervenciones quirúrgicas, se está queriendo utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y finalmente, algo también muy común de la salud digital son las aplicaciones móviles, ¿no? Que permiten que nosotros como usuarios gestionemos aspectos de nuestra salud, ¿no?
sobre todo para el monitoreo de hábitos. Por ejemplo, yo tengo en el celular una aplicación específica que me dice cuántas veces y en qué horarios tengo que tomar agua diariamente, ¿no? Casi todos los celulares te pueden decir cuánto has caminado diariamente, por ejemplo, ¿no? O incluso tú puedes, si vas al gimnasio, puedes programar para decir, bueno, he estado una hora en el gimnasio y toda esa información a ti te permite tener un mejor control sobre tu salud, ¿no? Y obviamente esa información incluso potencialmente uno podría compartirla con un médico y decirle, bueno, esto es lo que he ejercitado, estos son mis hábitos diarios, ¿no? Entonces, ese sí en general son algunos aspectos de la salud digital. Asimismo, la salud digital presenta algunos problemas, ¿no? Un gran problema es la brecha digital y este acceso desigual que hay a la tecnología. No todo el mundo tiene posibilidad de tener estos dispositivos, ¿no? De estar conectado al Internet o de tener servicios digitales, especialmente en zonas rurales, dispersas, ¿no? También adultos mayores, por ejemplo, muchas veces no saben utilizar, entonces ahí hay una limitación. También otro problema es la baja alfabetización digital en salud que muchas veces tienen no solamente los usuarios, sino también muchos operadores, ¿no? De medicina. A veces no saben utilizar los programas, las maquinarias. Necesitas un conocimiento especializado. Entonces, eso se puede convertir también en un problema. Y también los riesgos para la privacidad, ¿no? De los datos. Los datos médicos se han vuelto en un tesoro, si se quiere, ¿no? Para empresas que gracias a eso pues ajustan, bueno, mejoran no solamente los programas, sino también incluso los propios medicamentos. Entonces, en estos años hemos visto, por ejemplo, muchos casos en que la información médica se ha perdido, ¿no? Se la han robado. Entonces, muchas veces esa disponibilidad y que la información médica esté disponible, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de almacenamiento y alguien sea capaz de acceder, pues puede conducir a que haya problemas colectivos, pero también personales, ¿no? Alguien se puede enterar, por ejemplo, de que tú tienes una enfermedad terminal y eso te puede causar problemas, pues, laborales, personales. Ahora, en sí, entrando a cuál es la relación. ¿Hay un encuentro, hay un desencuentro entre medicinas? Yo diría que hay ambas, ¿no? Voy a empezar por los encuentros. Aplicada la salud digital a la medicina tradicional puede tener muchas consecuencias positivas, ¿no? Y de hecho, yo he estado buscando estos días, justamente preparándome un poco para este podcast. He encontrado, por ejemplo, algunos proyectos que hay sobre cómo integrar medicinas tradicionales con salud digital. Hay algunos proyectos que están, bueno, propuestas más que proyectos, pero también ya hay algunas propuestas que están andando o están empezando a andar. Voy a empezar por las propuestas. Por ejemplo, encontré unos tres proyectos de tesis de universidades, dos en Ecuador, uno en Colombia. Obviamente con esto no digo que sean las únicas, seguro hay más. Por ejemplo, hay uno que es en el Ecuador, ¿no? Perdón, acá en Colombia. Se llama Software Educativo Walanday, que la idea era desarrollar pues un programa para preservar y difundir saberes ancestrales del pueblo zenú, ¿no? Entre estudiantes de educación básica. Es decir, toda esa información del pueblo zenú era específicamente para un grupo muy concreto, ¿no? Para primaria, secundaria, para que se conozca. Entonces, por ejemplo, bueno, esa investigación que hicieron,
recolectaron a través, ¿no? de investigación etnográfica, participativa, mucha de la información del pueblo zenú y después esto lo convirtieron como en material digital para que estudiantes, desde estudiantes de primaria, conozcan información sobre su propio pueblo, ¿no? Esta era una que me pareció interesante. En el Ecuador, en la Tacunga, la Tacunga, perdón, se hizo algo similar, ¿no? Pero esta vez con plantas tradicionales y rituales de la cultura quichua, de los Sarayaku. Se recolectó toda esta información para hacer bueno, con unos libros interactivos digitales que, bueno, que sean de libre acceso, ¿no? Para conocer, pues, todas estas plantas medicinales y, bueno, los rituales también, ¿no? Para eso igual se hizo una investigación, se hizo como un libro digital donde está todo, dice, ¿no? La cosmovisión y también las prácticas médicas en sí. Acá, bueno, ya en Nariño, aquí en Colombia, se hizo también un herbario digital para que estudiantes ¿no? de grado 9, del noveno grado, reconozcan también saberes ancestrales sobre plantas y medicinas en la comunidad de Huachucal, en Nariño, ¿no? Entonces, digamos, son estas iniciativas que se hicieron. Otras que están funcionando en este momento, tengo acá unas cuantas, les voy a mencionar muy rápidamente. Em, por ejemplo, en el Perú hay un centro que se llama Centro Taquihuasi, que es bueno, es una comunidad terapéutica en Tarapoto que combina la medicina tradicional amazónica con la psicoterapia, ¿no? Y el monitoreo clínico moderno. Entonces, ellos, por ejemplo, ya estaban hace rato trabajando, ¿no? Juntando las dos medicinas, pero ahora están incorporando, por ejemplo, un sistema informático que le llaman Plus para registrar, almacenar y analizar los datos terapéuticos de los pacientes, ¿no? Obviamente, pues piden que la persona acepte este uso de información y también hacen un seguimiento clínico esto, ¿no? Entonces, incluso el Ministerio de Salud peruano ha reconocido, digamos, a esta comunidad terapéutica, ¿no? Sus prácticas, porque esta comunidad terapéutica cuenta con, por ejemplo, con un laboratorio de productos naturales, ¿no? Que tienen, obviamente, bajo estándares de comercio, calidad, etcétera. Em, entonces, tenemos esta diferencia. En Corea del Sur han ido un poquito más allá, han hecho una plataforma de inteligencia artificial que está, digamos, orientada en general a hacer revisar los medicamentos generales, los medicamentos biomédicos, pero también la están aplicando a la medicina tradicional últimamente. Esta plataforma, por ejemplo, utiliza algoritmos de aprendizaje para, digamos, en este momento están analizando datos biomédicos y los tradicionales para ver cuán seguras son las medicinas ancestrales cuando se aplica. Lo mismo está haciendo, algo parecido está haciendo China con su medicina tradicional. Están utilizando muchas tecnologías, ¿no? Para averiguar los efectos, los beneficios del uso de hierbas, de terapias, de la medicina tradicional china, ¿no? Que también es un sistema que lo está manejando a nivel estatal. Y por último, una última que quiero mencionar es que la OMS está por lanzar muy pronto, ya tiene una versión de una biblioteca mundial de medicina tradicional, ¿no? La idea es tener un repositorio donde uno puede entrar a revisar las plantas, las terapias de cualquier cultura alrededor del mundo, ¿no? Es una experiencia que están trabajando hace unos años y supuestamente la van a lanzar muy, muy pronto. Entonces, un poquito ya para ir cerrando, eso, digamos, son los encuentros. Pero, ¿qué pasa ahora con los desencuentros que hay entre estas medicinas, ¿no? Que es algo que todavía está eh, muy presente, porque sabíamos ya que
¿no? Las medicinas tradicionales en su momento han sido incluso perseguidas por el Estado, por la medicina convencional, porque se consideraban pues perjudiciales, ¿no? Supercherías, etcétera, etcétera. Un problema que hay en la actualidad es que todavía, bueno, la salud digital es una iniciativa privada, ¿no? Y que todavía se está relegando la salud tradicional a este rol asistencial, es decir, se da prioridad a la salud digital, pero la salud tradicional muchas veces es algo minoritario, ¿no? Y esto, pues las empresas que manejan la salud digital todavía lo tienen muy claro y no, realmente no hay mucho interés por integrar las otras medicinas, las tradicionales. También el problema es la falta de reconocimiento, ¿no? De sus conocimientos, de los saberes ancestrales. Como digo, todavía persiste, sobre todo desde la tecnología, esta visión de que la medicina tradicional no es científica, por lo tanto no es válida, ¿no? También relacionado esto es que muchas veces los lenguajes, los marcos de referencia, es decir, las representaciones y prácticas son muy distintas. La medicina científica siempre está, ¿no? Y ahora más que nada se orienta hacia los datos, hacia la eficiencia, hacia la evidencia cuantitativa. En cambio, es otra lógica muy distinta de la medicina tradicional, pues no se trata necesariamente de tener datos. Y por último, otro riesgo que hay en este momento es el riesgo de apropiación cultural o extractivismo digital incluso, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba esto de la OMS que están haciendo esta biblioteca de todas las medicinas, plantas indígenas. Pero la pregunta es, ¿esta información continúa perteneciendo a los pueblos de los cuales se está recolectando esta información o ya pertenecen a quien sea, ¿no? Entonces, hay un peligro ahí de que muchos de estos conocimientos que muchas veces se transmiten de generación en generación, ¿no? De padre a hijo, de madre a hija, pues en algún momento se pierdan de ese contexto, justamente porque entran en este proceso de globalizarse y que estos conocimientos pues se vayan perdiendo, ¿no? Un ejemplo, y ahí con esto cierro, Jorge, por ejemplo, lo que pasa con la ayahuasca, ¿no? Que es digamos, es una práctica ritual, medicinal, espiritual. Tú puedes encontrar, por ejemplo, gente ofreciendo ayahuasca, incluso en yates, ¿no? En España. Hace poco me acuerdo que vi un artículo sobre eso, ¿no? Con chamanes que ya ni siquiera son indígenas, sino que son, bueno, gente europea, etcétera, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, vemos cómo un conocimiento pues se ha descontextualizado, se ha vuelto algo comercial y es, prácticamente hay un extractivismo del conocimiento, ¿no? Con fines económicos. Se me queda una duda. eh, y es lo siguiente, tú lo mencionaste ahora, ¿no? La dificultad de no respetar el derecho de la propiedad intelectual, de la comercialización, de la mercantilización, la falta de ética, todo eso posiblemente lleva también a degenerar un poco lo que puede ser la reputación de la digitalización en la salud como tal, ¿cierto? Porque uno podría, con todo eso, decir, no, que es que la digitalización es sinónimo de la despersonalización de la salud, la que tú mencionaste al principio, que la Ujú, medicina ancestral eh, por lo general no ve solamente el individuo, pero mm, escuchando inclusive lo que tú nos compartes ahora tan generosamente, se podría llegar a la conclusión de que no necesariamente la digitalización tiene que ser excluyente y que va a ujú. costo de la ancestralidad, sino existe también la posibilidad de una coexistencia y que la digitalización logre rejuvenecer, si vale el término, a la medicina tradicional. ¿Eso es algo que es factible o más bien es algo, un romanticismo que nos puede salir caro? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que tiene peligros, ¿no? Y así, bueno, así como tiene estas virtudes. Voy a empezar por las virtudes.
Sí, creo que la digitalización puede ayudar a darle un mejor papel, una mejor posición a la medicina tradicional, porque como digo, como mencionaba, ¿no? En Corea del Sur y en China, por ejemplo, están analizando muchas de estas medicinas tradicionales y para ver realmente cuáles son los efectos, virtudes y también peligros. Entonces, eso de alguna forma puede lograr que la medicina tradicional tenga mucho más prestigio, ¿no? Y potencialmente comience a utilizarse mucho más entre la población, no solamente de América Latina, sino de otras culturas que, bueno, que quizá no tienen tan arraigada la medicina tradicional, ¿no? Entonces, si tú me ofreces un medicamento, bueno, que ya se lo hace, ¿no? Un medicamento tradicional que además está avalado, por así decir, por la medicina científica, junto a otro que químico, otro medicamento químico, posiblemente, pues tal vez yo tengo por lo menos la posibilidad de escoger el que mejor me convenga y crea que sea mejor para mi cuerpo, ¿no? Entonces, y esto también lo que decía, ¿no? Esta biblioteca ayuda no solamente a nosotros, los que, bueno, no somos indígenas, a conocer pues lo que son las medicinas tradicionales. Muchas veces incluso eso ayuda a la propia gente indígena a conservar esos conocimientos. Toda persona que haya trabajado o que esté en contacto, digamos, con poblaciones indígenas, con organizaciones, sabe que una de las críticas o quejas, por así decir, de los propios indígenas es que, por ejemplo, las nuevas generaciones ya no quieren aprender ni tradiciones, ni idiomas, ni nada. Entonces, quizá el hecho de que existan, ¿no? Bases de datos donde hay información sobre las prácticas, sobre las representaciones de salud, les permitan más adelante pues retomar, recuperar estos conocimientos, ¿no? Entonces, eso por lo positivo. Por el lado negativo, que quizá tiene que ver bueno, con dos problemas, uno ya lo mencionábamos, es esto de la despersonalización de la salud, ¿no? La medicina digital está tendiendo en muchos casos a convertirse, o sea, ya a perder ese contacto humano, ¿no? Entonces, incluso en estos momentos se están probando ya, por ejemplo, bots, ¿no? Inteligencia artificial en los que tú en algún momento puedas entrar y decirle, estoy enfermo, tengo esto me pasa y ese bot te diga, usted tiene tal cosa, haga tal cosa, ¿no? O sea, ya va a ser cuestión de que lo haga un programa, no una persona. Y ese es un problema que, digamos, está atravesando la medicina hace tiempo, porque si bien recordamos hace quizá unos 30, 40 años, por lo menos yo cuando era chico, había mucho lo del médico que te iba a visitar a la casa, ¿no? Te visitaba, te miraba, etcétera. En cambio, ahora, ¿cómo es? Tú tienes que ir al médico, ¿no? Y ya que venga el médico a tu casa es porque pues tienes mucho dinero. La medicina tradicional todavía es de esto, ¿no? De que el médico va, te visita, hay mucho contacto humano, conversa, no está como, digamos, ahora como en los hospitales que tienen 15 minutos para atenderte y tiene que pasar al siguiente paciente. Entonces, hay el peligro, creo yo, de que también la medicina tradicional se empiece a despersonalizar si depende mucho de la digital, ¿no? Hasta qué punto, digamos, un médico tradicional va a aprender a manejar los programas, va a aprender a registrar todo en computadora, y en qué medida esto puede cambiar su propia práctica, pues todavía no lo sabemos, ¿no? Pero podría tener este efecto negativo de que se impongan, digamos, las prácticas más de la medicina convencional en desmedro de la medicina tradicional, ¿no? Eso es donde yo veo el peligro. Muchísimas gracias, Mario. Muy interesante. Yo creo que nos has facilitado bastante elementos que permiten verlo con una cierta amplitud y de no caer, digamos, en la trampa. Entonces, de por sí, la digitalización no debería ser entendido como algo negativo, pero hay riesgos y creo que nos ayudaste en entenderlo muy bien. Te agradezco mucho.
por haber colaborado y seguramente vamos a tocar en otro momento la puerta tuya de nuevo. Gracias, Jorge.